¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados para acompañarlos hasta las 2:30 de la tarde. Vamos a tener la presencia hoy de una candidata a concejal de la ciudad de Rosario y también a dos integrantes de la ONG Techo que han hecho un relevamiento y un trabajo muy intenso a lo largo de mucho tiempo y con mucho rigor también acerca de los asentamientos irregulares, las villas, en la ciudad de Rosario, ¿no? Y cuando estábamos conversando con los jóvenes que han hecho este laburo, les contaba yo que allá por el año 84, 85, hacíamos un programa en el ET8, que está pronto a cumplir 90 años, la radio, con Eduardo Aliberti los sábados a la mañana, ¿no? Se llamaba Hipótesis. Me acuerdo que con Aliberti venía La Nata por entonces, el Lotoviazda, a hacer algunos informes, y yo era el periodista local que aportábamos algunos elementos de lo que ocurría en la ciudad de Rosario. Iba los sábados al mediodía, durante muchos años, ¿no? Pero ese no era el tema. El tema era que en uno de esos informes, en uno de esos programas, elaboramos un informe sobre las villas en Rosario, y ahí había un grupo de periodistas, jóvenes todos, entre ellos quien habla, de 20 años, 21 tal vez algunos, que recorrimos distintos lugares de la ciudad, haciendo como una cuadrícula y tratando de dilucidar cuántas villas había en Rosario. Y en aquel entonces, hace más de 30 años, 32 años les diría, estamos hablando de 120 asentamientos irregulares o villas, ¿no? Sin el rigor que tiene el trabajo que vamos a compartir en un rato con los jóvenes de la organización Techo, sin tal vez la minuciosa elaboración de informes en cuanto a la vulnerabilidad, a las carencias en los barrios, sí advertíamos que estaban en una condición efectivamente por debajo de la línea de las necesidades básicas que hay que satisfacer para estar en un asentamiento, en un lugar. Claro, pasaron 30 y pico de años y hoy en el informe ese hay más o menos la misma cantidad. No sé si exactamente en las mismas localizaciones, pero lo que ha crecido prácticamente al doble es la cantidad de gente que está viviendo en esa misma cantidad de villas. No sé si se entiende. Pasamos de 30.000 que calculábamos nosotros por entonces, conversando con los referentes barriales. Me acuerdo haber hablado mucho por ese entonces con Edgardo Montaldo, ¿no? El viejo Montaldo que hasta el último suspiro ha puesto allí toda su vida, y otros tantos hombres, algunos sacerdotes, otros no necesariamente sacerdotes, vecinales, referentes barriales. Las cosas van cambiando de fisonomía a lo mejor o de nomenclatura, pero siempre hay en el barrio gente que es la más gaucha, la más cercana, la más próxima. Ahora se han agregado otras problemáticas que por entonces no existían o que eran incipientes o que tenían una menor proporción y están relacionadas con las adicciones, está relacionado también con la suerte de expulsión que hay en la sociedad de determinados sectores y los ni trabajan ni estudian como consecuencia también de un estado general de exclusión social que después seguramente vamos a profundizar con nuestros interlocutores, ¿no? Pero pasaron más de 30 años. Lo que sí también veíamos, y les preguntaba yo a estos participantes de este trabajo, si encontraban mayor contención. Les contaba yo que cuando hicimos nosotros aquel trabajo, el intendente de Rosario era Usandizaga. Ninguno de los dos jóvenes que va a charlar con nosotros siquiera había nacido en aquella época y era distinta la estructura sanitaria, de salud, de asistencia social, de promoción. El quiebre se produce cuando aparece Héctor Caballero, que destina 1 de cada 3 pesos de la ciudad de Rosario a salud y a promoción social, y entonces lo que probablemente haya ahora, sin grandes cambios estructurales en aquella fisonomía del año 84-85 que estoy describiendo y esta que tenemos ahora, sí algunas alternativas de contención como efectores médicos, como centros de denuncia, como lugares donde uno puede efectivamente encontrar en un determinado momento alguna respuesta institucional por parte del Estado o alguna de sus dependencias. Este es el tema que inmediatamente después de la pausa vamos a abordar y en el bloque final estaremos conversando con Majo Jerez, como les decíamos, candidata a primer concejal del Frente Social y Popular. Pero antes de irnos a la pausa, otra cuestión que está en la edición online del diario La Capital, es el principal título de tapa a esta hora, que son declaraciones del ministro Frigerio, que no sabemos a quién se las hizo ni en qué circunstancias, pero que dicen, la deuda con Santa Fe vamos a pagar nosotros respetuosos de la justicia, ¿no? Dice, la deuda con Santa Fe la vamos a pagar, somos respetuosos de la justicia. El ministro dijo que nunca la provincia recibió tantos recursos como durante la presidencia de Macri. Y acá quiero hacer un par de aclaraciones. Primero, no se trata de que quiera o no quiera pagar Frigerio, sino de que hay una decisión judicial irrevocable, inapelable, de la máxima instancia, que es la Corte Suprema, que tiene que efectivizarse. No es voluntario esto, es cumplir con la ley. Segundo,
ese porcentaje de dinero que dice que le dan más a Rosario en relación a lo que recibía antes, y da algunos números, ¿no? Habla de que antes Santa Fe recibía 19.000 millones y ahora recibe más de 30.000 o 36.000. Está relacionado con dos cosas. La primera, la actualización de valores nominales como consecuencia de la inflación. No es lo mismo lo que se le daba a Santa Fe hace 5 años que es lo que se le da ahora, porque las cosas no cuestan lo mismo. Y vaya a ver los archivos y fíjese, sin ir más lejos, el precio del litro de leche, del litro de nafta o la cotización del dólar si le gusta más. La otra, que incide severamente en ese aumento, es que ya no le quitan más el 15% que de manera indebida, arbitraria e injusta le retenían a Santa Fe de la coparticipación federal. Y la otra plata, que es la de aporte para obras públicas, efectivamente, 2, 3 o 4.000 millones, como ha dicho el ministro Frigerio, y ahora le voy a explicar por qué se me atravesó la palabra diputados ahora, son obras públicas que algunas estaban ya en ejecución de la gestión anterior, de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, otras que ya estaban licitadas y adjudicadas, y en todos los casos, obras de infraestructura que corresponden que haga el gobierno nacional. Las rutas nacionales, la 34, la circunvalación, deben hacerla las administraciones nacionales. No hay otra chance, es la administración nacional. Recuerdo más, cuando asumió Caballero, y hoy estamos un tanto nostálgicos, Caballero veía que la avenida de la Circunvalación era un picadero, había pozos por todos lados. Un día cansado de los accidentes y que la gente tocara la puerta de la Intendencia como primer recurso para reclamar respuestas, Caballero mandó motoniveladoras, camiones con brea o con lo que se usaba, asfalto, para tapar los pozos. ¿Saben cómo terminó la historia? Con un juicio del Estado Nacional y Vialidad contra Caballero por tomarse la atribución de meterse en el área jurisdiccional de la Vialidad Nacional. Una cosa absurda. Bueno, desde entonces la circunvalación sigue siendo un gruyer de cemento, ¿no? Y la obra pública tiene que ver con los dispuestos por el gobierno nacional, con el presupuesto nacional. De manera tal que en el gobierno de la provincia de Santa Fe, estas declaraciones de Frigerio son tomadas con algún grado, digamos, de indulgencia, porque no quieren tensar la cuerda, porque además lo que quieren es que le paguen. Y le digo algo más. Hace un mes, para el 20 de junio más o menos, el ministro Duhovne habló por teléfono con el gobernador Lipsi y le dijo que ya tenía casi listo un plan de pago, que en 2 o 3 días lo llamaba y le decía cómo iba a pagar el Estado Nacional la plata que le debe a Santa Fe por la decisión de la Corte. Al parecer, y esto yo no tengo la certeza plena porque no tengo fuentes muy confiables en la Casa Rosada, Duhovne le llevó a Macri al despacho la propuesta. Está en el segundo cajón, abajo de otros papeles, ¿no? Hasta ahora, ninguna referencia que haya dado el presidente de la República, que tomó el informe, lo miró, abrió el cajón y lo guardó. Veremos si es hasta después de las elecciones. Si es así, no será tanto. Y si no, habrá que volver a insistir con la propuesta de pagos. Se me cruzó la palabra diputados cuando hablaba de Frigerio, porque Frigerio está dedicado desde hace ya algunas horas y desde ayer mismo a hablar con gobernadores de provincia, pero no para decirle que les va a mandar la plata o que van a acelerar los planes de obras, sino para pedirles a muchos de ellos del peronismo, y vaya a saber si ahí sí juega esto de te mando el subsidio o va la plata de la obra, que por lo menos convenzan a sus diputados que no vayan al recinto, que no estén ahora, como están en la Cámara de Diputados, sesionando, y estamos viendo imágenes en directos de ese momento, para ver si lo suspenden o no a Julio Devido. Y con esto termino porque tenemos cortes largos además. Lo que está pasando en el Senado es un montaje escénico. Hay una suerte de conocimiento previo de lo que va a resultar, que es que no van a alcanzar los votos para separar lo debido, y que la verdad tampoco nadie se rasga las vestiduras, porque incluso los propios legisladores que están pidiendo la expulsión no están muy convencidos de que lo mejor que le podría pasar a su partido u organización política sea que Devido hable, ¿no? Hay recorriendo ya por las redes fotos de Devido con varios funcionarios del actual gobierno, con varios empresarios que son funcionarios ahora, y hay además 5 investigaciones judiciales en curso en las que Devido va a dar los nombres, los datos y las referencias y se podrá defender. Mire, si esto fuera o hubiera sido un trámite sumario, una sesión, se decide, ¿los separamos o no los separamos? Hubiera sido bárbaro que así ocurriera, que los separaran y si tiene que ir preso Devido, que vaya preso Devido. Ahora, lo que no puede ser es que los diputados
que están muchos de ellos en campaña, dejen la campaña para prestarse a este show mediático y después no hagan más nada. No se trate de una ley para ver si se pueden frenar los tarifazos. No se trate de una ley para ver si se puede poner un coto a la sangría que hay con los empleos. No se trate de una ley que garantice los derechos laborales y que no se avance sobre lo que ya se ha conquistado y no se reprima la protesta y todo lo que estamos viendo y que en alguna medida vemos cada vez con menor cantidad de profusión porque esto tapa todo lo demás. Y esto es funcional a un gobierno que prefiere que se hable de debido, de la corrupción, de la década perdida, de los bolsos, de las topadoras, de Lázaro Báez y demás, y no de la inflación, de la pérdida del poder adquisitivo, del cierre de empresas, de la caída de la actividad industrial, de los montos siderales de intereses de deuda que se pagan día tras día, en definitiva de la vida real. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, a propósito de la vida real, nos metemos con el tema de las villas en la ciudad de Rosario. Están los integrantes de la ONG Techo. Ya venimos. Bueno, aprovechamos el corte, ¿no? Además de para escuchar atentamente las propuestas de los candidatos. Hay que escucharlas, háganme caso. Va a llegar un momento en que esto se va a hacer insoportable. Se los digo también con la mejor predisposición, porque hay tal profusión que a veces meten el mismo corte 2 o 3 veces la misma, ¿no? Y ya le empezás a agarrar bronca al candidato, no por lo que dice, sino porque está otra vez ahí. La verdad que en eso también habría que repensar, ¿no? Digo, los partidos políticos, la ley de publicidad, los espacios cedidos. Aclaramos que son espacios cedidos, ¿no? Más allá de después habrá notas y demás, y que en algunos lugares no le ceden las notas, ¿eh? Se lo aclaro esto también, ¿eh? En algunos lugares la cosa va por otra vía, ¿eh? Pero bueno, nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, y además de los candidatos, y en un rato va a estar Majo con nosotros, tenemos los temas de la ciudad, de la nación, de la actualidad, ¿no? Y acá tenemos a dos integrantes de la ONG Techo, está clarísimo, ¿no? Lo tienen en el pecho, Tomás y Julián, que han hecho un trabajo realmente intenso, ¿no? Lo destacaba yo en la apertura del programa, relevando los lugares de la ciudad de Rosario por distrito, por zona, por barrio, para decirlo de algún modo, en donde hay asentamientos que en su momento, asentamientos irregulares, como las villas, en definitiva, todos sabemos de qué se trata, lo conocemos, y yo hacía una referencia que en algún punto supone un nivel de crítica a la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero fundamentalmente a los responsables de la conducción del Estado, porque en 30 años sigue habiendo la misma cantidad y casi me atrevería a decir que en los mismos lugares, pero con el doble de gente en las villas de Rosario, ¿no? Me gustaría que nos cuentes algo así como la ficha técnica primero y después lo que vieron después de estar 7 u 8 meses en el territorio laburando 20 muchachos como ustedes, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bien, Pablo, bueno, como vos bien decías, este reglamento que llevamos a cabo en la ciudad de Rosario también lo llevamos a cabo a nivel país. Sí, sí. Como organización somos unos fervientes creyentes que sin información real, un diagnóstico real de la problemática, es imposible poder buscar una solución, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de diagnóstico es que hace ya unos 8 años venimos en este proceso de generar información a través de pisar el territorio, ¿no? Recorrer cada uno de los barrios, asentamientos informales en los cuales detectamos y poder generar esta encuesta a un referente barrial con la idea justamente de empezar a poder relevar la información más concisa del territorio. Bien. Y justamente con esta información después poder llevarla a cada gobierno local, provincial o nacional, para poder después sí reclamar por lo que... Bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Claro. Julián, yo vi que había también otras localidades vecinas, sí, en Rosario, por supuesto, pero hacemos eje en Rosario y les prometo que lo vamos a volver a convocar a ustedes ya fuera de la vorágine preelectoral, que por otra parte nosotros queremos tener eso, los candidatos y demás, porque la idea es que acá pasan, hablan y escuchan a otros candidatos que en otros lugares no están, ¿no? Por distintas razones que no vienen al caso. Me gustaría que nos cuenten la experiencia, cómo es el laburo que hacen ustedes. Llegan 15, 20 muchachos a un determinado barrio de la ciudad de Rosario que ya tienen establecido que van a ir ahí. En realidad lo que nosotros hacíamos eran equipos de trabajo, que el equipo eran más o menos 20 personas, que salíamos a recorrer todo el territorio. O sea, ir calle a calle buscando... Sin pedirle permiso a nadie, sin hablar con nadie de nada, sin buscar ni el puntero, ni nadie. Sí, cuando entrábamos a un barrio empezábamos a buscar y hay un referentes barriales. En casi todos lados. Exactamente. Buscar un referente que nos sepa contar del barrio, que sepa, digamos, de la antigüedad, cuántas familias están viviendo, cómo es la organización propia del barrio, que eso también nosotros lo relevamos. Y que nos cuente, bueno, información macro, y nosotros lo que hacemos es el mapeo de esa información y la sistematización en lo que es el relevamiento de ¿Hay asentamientos. un factor común en todos los asentamientos que han recorrido en cuanto a la principal preocupación, el detalle más sobresaliente, el área de vulnerabilidad más destacada? Es decir,
hablan con distintos referentes. En alguno puede ser el cura del barrio, en otro puede ser el almacenero, en otro el presidente del club, en otro un pibe, ¿no? Que le da una mano a los demás, con changas y todo, ¿no? ¿Qué encuentran en esa recorrida? Sí, creo que la problemática más grande y de fondo es esta vulneración de derechos, de acceso a los servicios básicos, infraestructura, mismo también de facilidad al acceso a la educación, a la salud. Creo que lo más complejo que todos concuerdan, ¿no? Es esta complejidad, estar afuera de la ciudad formal, la cual le llamamos. Sí, periférico, ¿no? Exactamente. Entonces, este derecho que tenemos todos los ciudadanos a tener derecho al acceso a la ciudad, estos ciudadanos no lo tienen. Entonces, eso es lo que corre transversalmente a estos barrios que hemos relevado, ¿no? Ajá. Vos me hacías una referencia cuando estábamos conversando en producción que, para sorpresa de alguna gente que cree que la preocupación por la seguridad, por la violencia es de determinados estratos sociales, ahí también. Quiero decir, en las villas también, la mamá está preocupada por sus chicos con una perspectiva además de mayor dificultad para poder encontrar solución al problema, ¿no? Digamos, porque ahí no van ni las radios, ni los canales de televisión, ni las cámaras a mostrar los episodios que ocurren a diario. Digamos, la inseguridad que se vive en asentamiento es de todo tipo, más allá de la inseguridad, a lo mejor del robo, ponerle, ¿no? Sí, sí. Pero sí, la principal preocupación de muchos barrios es la propia de no poder salir a la noche, o porque se puede armar un tiroteo, o porque no pueden estar los chicos solos en la calle. Convengamos que hay muchos barrios donde la policía, si entra de mala manera, o la ambulancia donde no se mete. Entonces, eso también es inseguridad que le hace a la propia familia, que estar ahí y no saber cómo es la vida cotidiana. Vamos a ver, Tomás, ¿cuántas? Hay 174 asentamientos. En el área metropolitana de Rosario. Si estamos hablando de Pueblo Ester, Villa Arroyo Galvez, Seco, vamos para el otro lado hasta Baigorria, por el San Cordón Martín. Industrial y Perfecto. Pérez. 174. ¿Cuánta gente? Son aproximadamente 49.500 familias. O sea, estamos hablando aproximadamente de que casi, o sea, 1 de cada 5 rosarinos vive en un asentamiento informal, ¿no? Sí. Que son números realmente preocupantes porque ahí cuando uno ve que la problemática es inmensa, es histórica y es estructural, ¿no? Porque muchos de estos barrios están conformados hace más de 32 años. Entonces, bueno, hablábamos de esto. Nosotros fuimos hace 30 y pico a buscar y estaba. Exacto, por eso creemos que es una problemática que está en las agendas de todos los gobiernos, porque también mirando números a nivel país, nos pasa lo mismo. O sea, hoy en día 4 millones de argentinos viven en asentamientos informales. Entonces, claramente eso habla de una problemática que es enorme, ¿no? Entonces, si claramente de nación, provincia y municipio no hay un trabajo en conjunto, articulado y en la agenda, esta problemática nunca se va a resolver, ¿no? Julián, los chicos van a la escuela, los ven los médicos. Sí, eso. O sea, eso en buena hora esto está garantizado. Exactamente. Es cada barrio tiene, digamos, el dispensario de la zona, la escuela, el jardín de infantes lo tiene. Bueno, después se puede evaluar o no. Nosotros no evaluamos calidad en la atención, el acceso pero sí a esas cosas. Hay acceso. El tema del laburo, ¿cómo es? Gente con trabajo, poco trabajo, con changa, informal. Hay mucha changa, hay mucho informal también, digamos que es el día a día, digamos, ¿no? También a veces la situación económica hace que se varíe un poco, digamos, pues la changa que más surge en los barrios, generalmente la construcción. Pero no, sí, la gente se la rebusca como se la tiene que rebuscar, digamos, ¿no? Sí, ahí el reglamento no toma específicamente los datos laborales porque, bueno, como la encuesta es a unos referentes barriales, claro, casa por casa, pero sí, como contaba Julián, por ahí, en nuestro trabajo más territorial, es lo que uno generalmente suele ver, ¿no? O sea, el padre de hogar que se van de las 6 de la mañana para ir a laburar con el carro o en la construcción y vuelve a las 5 de la tarde, ¿no? Y siempre en esta modalidad de trabajo informal, donde de repente, cuando hay crisis, los primeros que sufren este tipo de crisis ¿Cómo sigue esto desde el punto de vista del laburo de ustedes? Ustedes han hecho el relevamiento, van a entregar los informes a las autoridades que corresponde y vuelven a las villas, a los barrios y todo, a ver qué pasa dentro de un tiempo. Sí, de hecho, el año pasado tuvimos la suerte de poder presentar en el Consejo Municipal el informe, donde fueron invitados concejales y también del Ejecutivo Municipal y Provincial. Y la verdad que fue muy interesante, porque justamente fue juntar a todas las fuerzas políticas y poder mostrar estos datos. Entonces, esa fue una instancia formal que hicimos el año pasado. Bien. Y claramente, como siempre, como venimos trabajando desde el 2003 en Argentina y en el 94, 96 en Chile, pues una organización latinoamericana, seguir trabajando en el territorio, buscando también acompañar estos procesos que también que los propios vecinos
dato de reglamento de lo que surge es un censo que habla que 6 de cada 10 vecinos está dispuesto a organizarse para mejorar su hábitat. Claro. Entonces ahí está nuestro trabajo como organización social, acompañar estos procesos. A ver si se hacen cooperativas, si se hacen emprendimientos comunes y todo eso. Y también vincularlos también con los diferentes gobiernos, ¿no? Buscar también facilitar la asistencia, como por supuesto, sociedad propicien, por supuesto, que generen. Bueno, gracias por haber venido. Nos comprometemos a que cuando pase el periodo eleccionario volver a charlar con más comodidad, con más datos, con más referencias, con testimonios también, con la gente con la que ustedes interactúan permanentemente. Gracias por venir. No, gracias. Han sido muy amables. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, Majo Jerez, candidata a concejal de la ciudad de Rosario. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Majo Jerez. Majo, más allá del nombre, es Majo en todos lados. Majo, Nadie te dice por tu nombre. No, vos ni te das vuelta. No, es Majo y, Es ya, Majo, y ya. Ya está. Perfecto. Candidata a concejal del Frente Social y Popular, pero además con una trayectoria en ONGs también, en grupos de trabajo. Y hablábamos justo, ¿no?, en el corte de la marcha que están organizando para mañana. Sí. Y que es una marcha nocturna, además, que tiene esta característica particular. Como que la nocturnidad también genera, ¿no?, algún grado de preocupación extra y demás. Contanos qué es eso. Bien, recién los chicos de Techo contaban un poco cómo se vive esta idea de lugares seguros y habitables, para, sobre todo en los asentamientos y demás. Creo que las mujeres, al menos venimos viendo que somos las que nos sentimos muchas más expuestas a las violencias y sobre todo para transitar durante la noche. Y por lo general las respuestas que se nos dan tienden a ser actuando ya sobre los hechos consumados y muchas veces con una perspectiva punitivista, sobre todo en estos tiempos, en donde un sentido conservador nos gobierna y que nosotras venimos planteando hace tiempo que queremos medidas preventivas y protectivas. Cuando hablamos de la nocturnidad y de qué necesitamos las mujeres para sentirnos libres y seguras de vivir en nuestras ciudades, hablamos de que las calles estén bien iluminadas, que los colectivos lleguen a nuestros barrios, que tengamos derecho al trabajo para poder tener independencia económica, que la vivienda es fundamental para que no tengamos que convivir con quienes nos maltratan. Bueno, eso y un montón de otras cuestiones que venimos desde la agenda del movimiento de mujeres, pero que también las hemos convertido en propuestas, planteando esta marcha nocturna, que es Mujeres sin Miedo, en donde podamos habitar el espacio público durante las noches, Esto es las mañana. mujeres. Esto es mañana a las 6 de la tarde, salimos desde la esquina de Italia y Cerrito, que es la esquina de la Comisaría de la Mujer, que es un espacio que muchas mujeres no conocen, que es un dispositivo que tiene que estar para cuidarnos y protegernos, pero como estamos muchas veces frente a instituciones que no vienen trabajando fuertemente con la perspectiva de género y ante una desigualdad del Estado, muchas veces son los lugares que nos revictimizan y no los que nos cuidan. Sí, sí. Entonces es un modo de salir... Peor el remedio que la enfermedad alguna vez. Exactamente, entonces salimos desde ahí, hasta las escalinatas, en la explanada del Museo Castañino, donde va a haber bandas y donde vamos justamente a cerrar esa noche festivamente, en donde queremos poder seguir trabajando sobre esto que nos viene preocupando, que creemos que es cosa seria, que es lo que pasa con la vida de las mujeres y por qué siempre está en riesgo. Bueno, esto es una cuestión que en Rosario me parece ha ganado mucho territorio, entre otras cosas porque hay una representación parlamentaria de mujeres y jóvenes, además en el Consejo Municipal, no porque las mujeres mayores no estén imbuidas de estos pensamientos, ni mucho menos, pero sí porque por una cuestión incluso generacional hay una familiarización mucho más directa, ¿no?, con estos episodios y estas cuestiones que están ocurriendo lamentablemente, ¿no? Lo que me lleva a preguntarte es por qué si hay coincidencias en este tipo de cosas y en otras cuestiones también importantes, ¿no?, de enfoque, de mirada, hay tanta dispersión de lo que puede llegar a ser un voto con un mismo sentido, en distintas listas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Nosotras venimos pensando y trabajando sobre todo esto de la unidad y, de hecho, el 20 de julio hicimos una convocatoria, un pacto entre mujeres, en donde convoqué a las distintas concejalas y a las candidatas a consejo para este año, en donde podamos justamente ir más allá del debate de que sí, necesitamos más mujeres ocupando los lugares institucionales, pero también cómo queremos crear y construir políticas, sobre todo en un marco de campañas donde el debate suele ser hostil, donde prima la competencia, la descalificación del otro, y que planteemos también una agenda de compromiso con el movimiento de mujeres que tanto viene exigiendo y venimos haciendo en las calles, que se pueda expresar en políticas públicas a la altura de las circunstancias. Creo que eso es un primer paso. Sí, importante. Para ver si se puede avanzar en una construcción un poco más amplia, ¿no? Porque es probable que haya
Vos, ponele, no sé, Cortés es el que te secunda. Cortés va segundo. Pero está la lista de Ciudad Futura, está Celeste Leprati en el Consejo. Hay gente de los partidos tradicionales que también tiene una mirada interesante y progresista. Puedo citar la Norma López, creo que Verónica Irizar otro tanto. Quiero decir, la construcción política de una idea más amplia es complicada, cosa que en los otros sectores no necesariamente ocurre. Son bastante más pragmáticos, será la palabra, prácticos. Creo que primero hay que ver quiénes nos están gobernando y cómo. Si uno nos dice claramente con las políticas que viene llevando el gobierno nacional, nosotros estamos en las antípodas porque creemos que todas las medidas nos vienen perjudicando en todos los aspectos de nuestras vidas, cada vez más, que el socialismo ha bajado muchas de sus banderas, el Frente Progresista, y por eso hoy tiene esta crisis de representación tan fuerte que se nota en la ciudad. Pero creo que sí que hay un montón de otras organizaciones que seguramente en este 2017 estemos presentándonos por separado, en mi caso con el Frente Social y Popular, sumándonos al trabajo que ya viene haciendo Celeste Leprati, pero creo que algo que ha mostrado un primer indicio de unidad ha sido lo que hemos conseguido al menos de cara al balotaje, cuando estaba en juego algo muy importante en la Argentina, que muchas organizaciones del campo popular, algunas viviendo al campo... Se manifestaron con sus reparos y con sus prevenciones, pero que no era lo mismo que ganar alguna... Que no daba lo mismo y salimos activamente a militar para que Macri no sea presidente. Creo que ahí existe ya una base de organizaciones diversas, de tradiciones diversas, algunas de izquierda, otras del campo más de lo nacional y popular, que podemos confluir de cara a generar una alternativa hacia el 2019, que son los cargos ejecutivos que están en juego. Pero sí, evidentemente cuesta mucho. Yo confío mucho en las mujeres, que somos las que venimos en la práctica construyendo y prefigurando otro tipo de forma de hacer política, en la posibilidad de apuntalar esa alternativa que nos debemos para con nuestro pueblo, fundamentalmente. Bien. Bueno, vamos a seguir charlando seguramente después de las PASO. Vas a estar en las boletas en el 4 de octubre. Es el 1,5% el piso. En las elecciones anteriores lo han superado con holgura, con comodidad, así que... la idea incluso es ampliar la cuestión y hacer debates, ¿no? Con vos contamos. Sí, pueden contar con nosotros, con el Frente Social y Popular para los debates y sí, bueno... Sí, después habrá de diputados también y vendrá del FRADE, tiene una agenda tremenda del FRADE, lo que hicimos traer hoy está, no sé, está dentro de la provincia porque... Viaja por la provincia, pero como viaja en colectivo todavía, todo. Todo se hace más largo. Más difícil. Bueno, muchísimas gracias por venir, Majo. No, gracias a ustedes. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado estos 30 minutos. Volvemos mañana, un poquito más de 30 han sido. Volvemos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Hasta entonces.